Listo, pues ya. Si quieres vamos a dar inicio entonces, el día de hoy. Y en lo que se conectan, pues vamos haciendo una breve presentación de resumen de lo que fue la sesión anterior. La sesión anterior, para los que no nos habían contactado, que es la primera sesión que entran. En la conferencia anterior estábamos platicando sobre las tipologías de los techos verdes, haciendo un breve resumen de la historia de los mismos desde una perspectiva más técnica, más allá de lo que se conoce en las bibliografías generales acerca de los antecedentes que muchas veces se ponen de los jardines colgantes de Babilonia y algunas otras referencias que normalmente encontramos, que se centran en el hecho de que el tener plantas en los techos es un antecedente de un techo verde, y en donde nosotros pues tratamos de cambiar un poco esta visión, dejando notar que en el momento en el que el techo verde como tal técnicamente se empieza a trabajar, y digo se empieza a trabajar porque se planifica, se diseña, se hace un desarrollo técnico para meterlo en arquitectura, pues partíamos del momento en que Le Corbusier lo mete dentro de los postulados de arquitectura. Y a raíz de ahí, pues entonces empezamos a tener lo que conocemos hoy como un techo verde, que técnicamente las empresas veíamos cómo lo desarrollaban en Europa y cómo se estaba manejando de alguna forma en algunos países de Latinoamérica, específicamente en México. Entonces, abordamos dos definiciones que nosotros manejamos dentro de nuestro campo profesional, que son los biotechos y que son los agrotechos, dejando la diferencia entre unos, que va a ser un esquema productivo bajo un plan de manejo muy específico y con una meta productiva que va a ser obviamente rentable y por lo tanto puede llegar a ser un agronegocio sostenible en los techos. Y en el caso de los biotechos, que es lo que vamos a ver hoy, pues es la otra parte donde nosotros estamos empezando a tomar como referencia el hecho de usarlo como una herramienta que puede mejorar esquemas de biodiversidad, entre otros elementos, y que nosotros vamos a tratar de ligarlo a las infraestructuras verdes con las que se cuenta o como parte de lo que puede aportarse en donde no se cuenta con ellas, ¿no? Entonces es lo que vamos a abordar el tema de hoy. Cualquier duda o pregunta, recuerden que podemos levantar la mano para preguntar a cualquiera de los dos ponentes que estamos el día de hoy y con todo gusto pues vamos a atenderlo. Y también al final vamos a dejar una sesión sobre todo de preguntas y respuestas, que es sumamente importante. Entonces, pues presento a la doctora Leonela. Ella prácticamente trabaja con nosotros ya desde hace un poco de tiempo. Ella tiene su especialidad en sostenibilidad y pues nos va a hablar ya más a fondo de lo que podemos encontrar a nivel de perspectiva dentro de los biotechos, sobre todo en los países o en lugares donde ya se ha desarrollado. Entonces te dejo ya la palabra. Adelante. Buen día, muchas gracias. Bueno, espero que sí se escuche porque tenemos un ruido al exterior. Pero bueno, entonces vamos a empezar con el tema de hoy, que es biotechos. La parte que vamos a ver es más lo ambiental. Como vieron ustedes con el arquitecto la semana pasada, los techos o las azoteas verdes pueden usarse para diferentes fines. Por ejemplo, el techo convencional, el techo verde convencional, que generalmente tiene una sola especie, a veces nada más es césped, y se utiliza buscando un valor agregado para el techo o para mitigar el calor. Pero en este caso, biotechos, lo que vamos a buscar es aumentar la biodiversidad. Entonces tiene unas características que son diferentes. Aquí en las imágenes podemos ver que son techos que tienen diferentes especies, diferentes plantas, tienen diferentes elementos. En las plantas, lo que se busca es que tenga, bueno, aparte de ser diferentes especies, que sean diferentes en tamaño, en textura, en reproducción, etcétera. ¿Por qué? Porque van a servir como alimento y van a servir como hábitat para los animales. Entonces, en la naturaleza, entre más variado
es mejor. Entre más variadas sean las plantas, vamos a provocar que aumente la biodiversidad en animales. Aquí también es muy importante otro tipo de elementos como troncos, diferentes alturas, la tierra, porque los animales pues, tienen diferentes gustos, diferentes ciclo de vida. Por ejemplo, las aves necesitan un espacio para anidación, un espacio, generalmente utilizan un espacio diferente de reproducción y los insectos también son de gustos diferentes. Entonces, por eso se busca que sea de variedad, tanto de plantas como de elementos, ¿no? Poner troncos, piedras, pueden ser también pequeños estanques. Entonces, todo lo que ayude a recrear lo que tenemos en la naturaleza. Recordemos que aquí lo que intentamos es acercarnos a un ecosistema, pero nosotros lo provocamos. Entonces, es un ecosistema artificial que queremos que se parezca o que llegue lo más cercano posible a un ecosistema natural. Creo que también el arquitecto les comentaba en la sesión anterior que no únicamente es poner los elementos ahí y ya a ver qué pasa, ¿no? Les repito, dependiendo de lo que busquemos, es lo que tenemos que poner. En la siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo, uno de los ejemplos más grandes, el doctor Breinsen en Suiza plantó 10 especies, perdón, no, en Suiza no, en Holanda. En Holanda plantó 10 especies de orquídeas con más de 30,000 individuos. Él lo que está buscando, tiene años, varios años ya trabajando con azoteas verdes, pero para provocar que los insectos lleguen a esas azoteas verdes. Entonces, también ha estudiado o ha caracterizado cada una de las azoteas que ha construido. Y él encontró que especies raras o especies silvestres las plantó y pudieron sobrevivir, cosa que no ocurre ya en la naturaleza. Esas especies que él eligió se extinguieron de la vida natural. Entonces tenemos un caso de éxito que nos presenta este doctor, en el que no nada más las plantas, sino también tiene estudios con insectos y con aves, principalmente. La siguiente, por favor. También nos dice que los escarabajos son bioindicadores. ¿Qué significa esto? Significa que los escarabajos nos están diciendo qué tan bueno está el ecosistema. Es decir, su presencia o su ausencia nos dice si el suelo y las condiciones generales de vegetación son buenas para propiciar la vida. Y como les comentaba, aquí se puede ver más de cerca diferentes altitudes, diferentes texturas del suelo, que es lo que provoca que diferentes animales vayan a llegar a estos lugares. La siguiente, por favor. Y en este tipo de estudios, bueno, fue caracterizar también por especies, por familias, todos esos insectos que están llegando a estas azoteas verdes. ¿Qué características afectan la biodiversidad en un techo? Hablando de un techo o una azotea verde, la principal es la profundidad del sustrato. ¿Por qué? Porque tanto plantas como animales, hay algunas que necesitan un sustrato que sea muy delgadito, que sea poco profundo. Por ejemplo, la mayoría de las suculentas entran dentro de este tipo de sustrato que es bajo, el musgo, los musgos también. Y para mayor profundidad tendríamos los pastos, que los pastos como enraizan bastante profundo, entonces necesitan
un sustrato que sea más grueso. Otra característica es la cantidad de sombra, qué tanta sombra o qué tanta cantidad de sol le da a nuestra azotea. La cantidad y la periodicidad de riego también es muy importante, sobre todo con el tipo de plantas que nosotros tengamos, porque pues ya sabemos que hay algunas que realmente no necesitan mucha agua, pero hay otras que sí. Tipo de plantas, como ya lo comentaba, hay que ver el tipo de raíz, el tipo de suelo, el tipo de ambiente en el que va a estar también. No podemos meter una planta que sea completamente de necesidades diferentes a otro lugar, se va a morir y por lo tanto pues la biodiversidad no va a funcionar, no va a llegar. La heterogeneidad del hábitat, que es lo que les comentaba ahorita, entre más heterogéneo sea un ecosistema, o en este caso, este microecosistema que estamos generando, va a ser mejor. Y los elementos abióticos. También es importante poner otro tipo de elementos que les ayuden como refugio o como herramienta a los mismos animales. La siguiente, por favor. Aquí les puse un ejemplo que es muy específico para abejas. Este tipo de techos que se está utilizando en Europa, si se fijan, es un lugar realmente muy pequeño, pero lo que sí necesita es que sea un lugar abierto y un lugar completamente soleado para atraer a las abejas y pues obviamente poner plantas que den flor, que den floración. Esto es para abejas. Y luego la siguiente, por favor. La siguiente es otro ejemplo, pero en este caso es para aves. Las aves no necesitan tanto el espacio abierto, necesitan más bien una mezcla entre sí espacios abiertos, pero también mucha vegetación en la que se puedan estar cubriendo. Y muy importante, hay algunas aves que anidan a nivel suelo, pero hay otro tipo de aves que también anidan en árboles y forzosamente tenemos que poner árboles porque si no, no se daría esa anidación. En los estudios que se han hecho, han encontrado que las aves efectivamente sí utilizan este tipo de infraestructura, pero ocurre un fenómeno que es al inicio, cuando se pone la azotea, llegan y se reproducen, anidan y tienen una anidación exitosa, pero después ya cuando están polluelos, ocurre que mueren. ¿Por qué? Porque hay falta de alimento todavía. Es digamos, un ecosistema muy virgen o nuevo, entonces no encuentran la manera de alimentarse. Pero después de un tiempo, ellos continúan reproduciéndose y anidando y después ya se da el éxito. Ya nacen los polluelos y como incrementan todos los animales que llegan a este lugar, entonces sí ya pueden tener alimento y digamos que llega a un estado de estabilidad ese ecosistema. También otra cosa que es importante de mencionar en los biotechos es que, bueno, yo les comentaba que hay que ver el tipo de planta, el tipo de sustrato, pero también es importante el tamaño. No en todos los techos vamos a poder poner algo tan grande como tenemos aquí en la imagen. Entonces, dependiendo de las necesidades, también con lo que contemos, es lo que podemos recrear. La siguiente, por favor. Otros datos importantes. La riqueza de colémbolos es mayor en techos intensivos que en techos extensivos. Los colémbolos son pequeños animalitos que a su vez son alimentos de insectos.
Entonces son súper importantes en todos los ecosistemas, ya sean naturales o artificiales. Y entonces resulta que estos colémbolos les agrada más o se reproducen más en techos intensivos. Entonces es otra cuestión para tomar en cuenta. Las características del hábitat que ellos prefieren es húmedo y un sustrato que no sea muy profundo. Es decir, a ellos los vamos a encontrar en un sustrato que sea de poca profundidad. La siguiente, por favor. Como conclusión, tenemos que efectivamente los techos verdes tienen un potencial importante para aumentar la diversidad. Es decir, hay diversos estudios tanto en aves, en insectos, en pequeños animales. Olvidé mencionar, también podríamos tener ardillas o pequeños roedores. Todos estos seres vivos los podemos promover con este tipo de infraestructura. Además de los servicios ecosistémicos que nos proveen, ¿no? De captura de agua, captura de carbono, la temperatura, regulación de la temperatura, todo eso más la biodiversidad. Entonces es una herramienta importante para aumentar la biodiversidad. Los insectos que generalmente nosotros no le ponemos tanta atención o digamos que de alguna manera no es tan llamativo, generalmente no le ponemos tanta importancia y de hecho hay personas que todavía no se dan cuenta que están en en decremento. No nada más los animales de tamaño grande, sino también los insectos se están viendo afectados. Entonces con esto podemos ayudar a promover que se sigan reproduciendo y no entrar a un punto en el que afectemos a toda la cadena trófica con la falta de los insectos que son súper importantes para todos los ecosistemas. La siguiente, por favor. Entonces, viendo que esta infraestructura es bastante importante, ¿cómo estamos dentro de México? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo está trabajando? ¿Quién lo está implementando? Lamentablemente, no en todos los estados se está llevando a cabo. Incluso si lo encontramos en alguna ciudad, no quiere decir que todo el estado ya lo esté implementando. De los ejemplos que podemos encontrar que ya se está llevando a nivel gobierno, bueno, tenemos en el INPLAN, en Torreón, en Hermosillo, en León, en Aguascalientes, en Reynosa, en Mérida y Tlalnepantla, perdón. En Aguascalientes ocurrió que pusieron varias azoteas verdes en el gobierno y tuvieron un problema de infiltración, entonces decidieron quitarlos. Ya estaban trabajando, pero tuvimos un retroceso. Ahí el problema fue de construcción, no quiere decir que no haya funcionado o que no sirva o que no esté produciendo, sino que desde la construcción hubo errores y entonces lamentablemente los tuvieron que quitar. En algunos estados todavía no llega. Hay algunos estados que mencionan en su INPLAN mejora en la infraestructura, nueva infraestructura, infraestructura de punta u otro tipo de palabras similares, pero no menciona como tal la infraestructura verde. Entonces, lo podemos ver desde varios puntos de vista. Si lo vemos de forma un tanto negativa, podremos decir, bueno, estamos bastante atrasados, únicamente son algunas ciudades en las que se está trabajando. E incluso algunas ciudades lo tienen en su plan, en su papel, pero todavía no se está llevando a cabo. Si lo vemos desde el punto de vista más positivo, bueno, decimos, sí, estamos un poco atrasados, pero al menos ya se empiezan a ver los primeros trabajos, las primeras intenciones. Entonces ya depende de cada quien
de cómo lo podemos decir, pero de manera general, pues sí, sí estamos un poco atrasados en estos temas, de alguna manera todavía muy novedosos para el país. Aquí tenemos una oportunidad de estudio, porque también faltan muchos estudios. Hay algunos estudios, digamos, aislados, ¿no? Podemos encontrar algunos estudios en Holanda, algunos estudios en Suiza, algunos estudios en Colombia. Aquí en México también hay algunos, pero de manera más unificada todavía faltan más trabajo de investigación, de, también de construcción y, por supuesto, de gestión. Entonces, continuamos con el arquitecto para ver más de este tema. Gracias. Pues sí, como mencionas, ¿no? Realmente la problemática que tenemos en los planes de desarrollo, que aún así vienen siendo pocos, es que casualmente si observamos dónde se encuentran los estados que lo implementan, la mayoría pues obviamente son en el norte del país, a excepción de Mérida, ¿no? Que lo tenemos por ahí, o Tlalnepantla, que de alguna forma lo menciona, pero realmente tampoco tiene tanta aplicación. ¿Por qué se dan en el norte del país? Esa es la cuestión, que es donde pues tenemos incluso pues una diversidad, una biodiversidad muy diferente, ¿no? A la que podemos tener en la parte sur, la cantidad de agua es menor, las temperaturas son más extremas, se tiene todo ese tipo de esquemas. Y pues vamos a poner un ejemplo para ser más concisos y más claros entre dos perspectivas que nos parecieron importantes analizar. Una es la ciudad de Hermosillo, la otra vamos a ver la Ciudad de México, por ejemplo, para centrarlas definitivamente. Sabemos, para los que estamos en México, pues obviamente que las condiciones de temperatura y todo son completamente diferentes. La altura a nivel del mar también cambia muchísimo, la densidad de población, y podemos entender y podemos leer perfectamente bien, así como cuando vemos un ecosistema a lo mejor de bosque y de repente vemos uno de desierto, las grandes diferencias, pues aquí estamos viendo lo mismo. ¿Qué sucede con las ciudades? Que a pesar de que existen todos estos factores externos en cuanto a clima, en cuanto a cantidad de lluvia, etcétera, 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 las actividades humanas son similares. O sea, en ambos estamos hablando de que existen profesiones similares, existen fábricas similares, empresas similares, escuelas similares, planes de estudios similares. O sea, el modo de vida de las personas socialmente puede llegar a ser pues básicamente lo occidental, ¿no? Que es el mismo, a menos que estuviéramos hablando de una ciudad de otro punto geográfico muy distinto, incluso hasta por religión o por otros esquemas, cambiaría en ese sentido. En este no hay tanto cambio en el desarrollo económico, sí en la cultura y en algunas otras partes. Pero lo importante aquí que vamos a analizar en lo que estamos revisando nosotros es que ambas ciudades van a carecer de un problema particular, que es el agua. O sea, las infraestructuras verdes, como ahora se les llama, ya no es la infraestructura verde, sino las infraestructuras. Es porque originariamente era la infraestructura y nos vimos dando cuenta que se podía dividir en movilidad, biodiversidad, espacio, agua, energías limpias, etcétera, etcétera. Y pues para que nosotros podamos aprovechar el tiempo que tenemos el día de hoy, vamos a centrarnos específicamente en el agua. ¿Por qué? Porque como tal va a ser el motor que permita una biodiversidad. O sea, si no tenemos agua, definitivamente estamos, pues, con dificultades para que pueda existir vida, ¿no? Y para que puedan desarrollarse muchas cosas. Entonces, ¿cómo es que nosotros teniendo dos ciudades en dos puntos completamente diferentes, con densidades de lluvia muy distintas, ambas ciudades extraen el agua de puntos muy lejanos, ¿no? En el caso de Ciudad de México, quizás del Cutzamala, en el caso de Hermosillo, posiblemente de Obregón, pero estamos hablando de eso, de llevar agua a una ciudad donde no tenemos o tenemos déficit, o sea, una falta de agua como tal. Teniendo en el caso de Ciudad de México inundaciones pues muy fuertes en periodos de lluvia, lo cual nos dice que entonces, a pesar de que las condiciones climáticas del suelo para arriba son muy distintas, en el caso del agua que se infiltra, pues son muy parecidas. O sea, en una porque no llueve y en la otra porque no filtra o porque se drena.
Sí, la superficie mayor construida en Ciudad de México lo que nos da son cuestiones muy diferentes. Y en el caso de los techos, cuando nosotros los observamos por la altura que llegan a tener algunos edificios, midiendo temperaturas de las losas que tenemos en Hermosillo con las losas que teníamos en Ciudad de México es muy similar. La cantidad de horas sol es la misma, excepto en periodos obviamente de otoño-invierno, pero la temperatura que se logra alcanzar en ambos techos es muy, muy parecida. Es decir, que los techos de Ciudad de México muchas veces van a responder más, sobre todo la zona de Catepec o la zona cercana hacia Estado de México, con condiciones de temperaturas en la mayor temperatura que pueden alcanzar, similares a una zona que puede estar arriba de 45 grados ambiental. Sí, o sea, vamos a tener temperatura de 70 a 80 grados de temperatura en una losa convencional. O sea, a nivel de la superficie. Obviamente, si lo medimos a 15, 20, 30 centímetros o un metro despegado de la losa, esa temperatura va a ir cambiando por el viento y otras condiciones. Pero la superficie como tal hace que en un edificio, pensemos en la Torre Latino, si fuera un edificio habitacional, se caliente de tal manera que en la tarde-noche se requiere un equipo de refrigeración, igual que el que se requiere en una ciudad de Hermosillo, en una altura de una casa de no más de 2 niveles. Entonces, ¿qué pasa con las cuestiones de infraestructura? ¿Cómo es que se maneja en el norte y cómo es que se empieza a desarrollar dentro de los planes del Implan? Pues el aprovechamiento del agua, decíamos que es su principal, digamos, bandera de función, a lo que le aplican bastante. Se habla de modificar las ciudades para poder aprovechar la poca temporada de lluvias que hay, haciendo que el agua se dirija hacia algún punto específico donde se pueda infiltrar y la infiltración logre, digamos, que el aprovechamiento anual de agua que se tiene se incremente, ¿no? Es decir, que si una superficie plana se absorbe en ciertos mililitros por metro cuadrado, lo que hacemos es aprovechar las superficies impermeables, como lo que tenemos aquí, dirigir la mayor cantidad del agua a un punto específico e incrementar la cantidad de agua que se infiltra en puntos específicos de la ciudad, o sea, de ciertos puntos que a nosotros nos interesan. Eso es lo que busca prácticamente la infraestructura verde trabajada desde estas zonas. En ciudades donde llueve mucho, como Ciudad de México, por ejemplo, estas alternativas son más complejas. ¿Por qué? Porque la densidad de lluvia es mucho mayor y aunque se haga este tipo de trabajo, requeriríamos obviamente o pozos más profundos o mayor cantidad de puntos o dirigirla hacia puntos específicos. Incluso Pedregal, que existe un manual de infraestructura verde del Pedregal, nos dice que pues siendo una zona súper porosa llega a inundarse. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que nosotros planteemos, el hecho de tapizar, por decirlo así, con superficies no drenantes, siempre va a ocasionarnos problemas. Entonces, dentro de los planes que se manejan, y es donde nosotros encontramos un aporte que se puede hacer, es que los techos son concebidos como un área de captación de agua, como tal, como la mayor superficie de captación de agua de una vivienda. Entonces, la dinámica es pues aprovechar, que son los tres principios que tienen para este tipo de infraestructuras, que es prácticamente capturar, conducir e infiltrar. Son los tres principios que se tienen en el manejo de agua de infraestructura verde. Entonces, la capturamos en el techo, la conducimos, ya sea por medio de las tuberías o por medio de, como se ve aquí, movimientos de cuencas, bordes, etcétera. Detenemos la velocidad en este punto, o sea, bajamos la velocidad del torrente de agua, la empezamos entonces a dirigir nuevamente en torrentes más pequeñitos, o sea, canales más pequeñitos. ¿Para qué? Para que el suelo pueda filtrar, o sea, pueda absorberla. Si nosotros no tuviéramos este pedacito que está aquí y dirigiéramos el agua como va, sucedería lo mismo que cuando tenemos los tubos de PVC que sacamos de las losas en nuestros techos y los mandamos a la calle. Cae un chorro inmenso y eso provoca obviamente muchísimos problemas, en vez de reducir la velocidad para que el suelo poco a poco pueda ir absorbiendo y la vegetación que se tiene puede ir aprovechando esta agua, ¿no? Esos son los principios que se tienen dentro de los esquemas de infraestructura que se maneja sobre todo en zonas desérticas para aprovechar el agua que cae. No le apuestan mucho al sistema de captación pluvial para poder utilizarlo como uso humano. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua que cae anualmente pues puede ser muy poca. Entonces no lo ven como una opción el utilizar esa agua para usos humanos, sino más bien para seleccionar cierta área, aumentar la cantidad de agua que recibe anualmente y que eso obviamente permita que
las plantas se desarrollen y consecutivamente, pues obviamente esas plantas provoquen un esquema de biodiversidad. Entonces, cuando vemos este tipo de esquemas, observamos dentro de sus planes con rayitas azules, que son las que tengo aquí, y con verde, cómo es que viene el esquema, ¿no? El techo cuenta entonces como un área en la que la precipitación va a caer sobre el techo va a una cisterna o va a un área de aprovechamiento de infiltración, como la imagen anterior. En el caso de las ciudades donde llueve mucho, lo ideal sería mandarlo a una cisterna, y en el caso de las que no, mandarlo a que directamente mejor se infiltre. Pero en el esquema que tenemos aquí, donde es donde truena mucho de los manuales y lo que se tiene es que el esquema está incompleto porque no permite que en el caso de nosotros mencionar un techo verde, seamos conscientes de que en ciudades como Ciudad de México hay meses de sequía fuerte. O sea, hay meses en que no va a llover. Incluso delegaciones o alcaldías ahora en las que no vamos a tener tanta agua. Y en la que de una u otra manera sí vamos a tener que buscar la forma de solucionar el esquema de vida de la persona que está ahí. Pero estas cisternas que requerirían ciertos tratamientos especiales o demás, cuando tenemos áreas de aprovechamiento mayor o tenemos incluso puntos en los que la cisterna se satura, ¿por qué no utilizarlas, que es la raya roja, para poder volver a regar el techo? O sea, nosotros sí estamos hablando de que lo que nos interesa en este esquema y en la clase de hoy es poder tener biodiversidad en áreas que no tenían nada, como los techos. Nosotros necesitamos garantizar agua. O sea, si no existe agua dentro de estos sistemas, no hay suficiente profundidad de suelo para que las plantas puedan buscarla. Sí, no hay cómo pueda lograrse. Hay plantas que pueden llegar a tener extensión de raíces de hasta 2 metros o más en un esquema desértico. Y muchas veces decimos que nadie la riega, pero las raíces van a encontrar de alguna forma esa fuente que necesitan. En los techos la profundidad, por mucha profundidad que le demos de 50, 60 centímetros, no es suficiente. Por lo tanto, todo sistema de biotechos va a ser súper dependiente de poder tener agua. ¿En qué cantidad? No hablo de mucha o hablo de poca, hablo de la constancia. O sea, necesitamos que sea un riego continuo o constante, aunque la dosificación sea muy baja. ¿Para qué? Para tratar de reproducir esa mínima cantidad de agua que se necesita en un ecosistema, en un suelo, y la planta pueda desarrollarse. Entonces, si nosotros observamos que los techos van a ser parte de la microinfraestructura que se tiene en los planes de desarrollo, esta microinfraestructura no puede funcionar como un área de captación porque aparte los techos tienen la capacidad de retener entre el 30 y el 70% de agua que pueda caer en una eventualidad de lluvia. Entonces, lo que se logre sacar como para infiltrar o para una cisterna puede ser muy poco. Esta agua entonces es una posibilidad o retenerla en el techo y evitar que baje, o mandarla a una cisterna y que la cisterna nos permita a nosotros poder hacer un riego posterior. ¿Sí? Dentro de los esquemas que observamos aquí entonces, y lo planteamos es, viene el agua, que es la línea azul que baja, aquí vemos que efectivamente que hay una cisterna, pero debe existir una recirculación para poder hacer este ciclo. Este ciclo es completamente importante. No mandarla a un lugar donde ya lo vamos a poder recuperar y el área de captación que tenemos aquí ya no sea capaz de sobrevivir, mientras las especies que nosotros observamos en los camellones o en las partes bajas, una vez que se establecen, pueden llegar a una profundidad de raíz lo suficientemente extensa como para que no dependan de ese riego. Esa es la gran diferencia que se tiene, que concebimos a los techos como una extensión de área verde más de la ciudad, sin comprender que la profundidad que se tiene no es la misma que la de un camellón o la de un jardín de traspatio. O sea, en el objetivo de todo lo que está en suelo, el objetivo es recuperar el suelo y permitir que exista un desarrollo en el mismo. O sea, el suelo está vivo. En los techos nosotros estamos trabajando realmente con sustratos, aunque pongamos tierra, se va a volver un sustrato. Y como tal, no tenemos los elementos vivos para que pueda sostenerse si nosotros no damos el factor principal o el motor inicial, que es el agua. Otra de las características que vemos es que se quejan demasiado, porque lo he escuchado muchísimo, en que no existe un vivero que se dedique a producir plantas nativas o plantas silvestres, y eso es una realidad, no se tiene. Sin embargo, dentro del desarrollo de lo mismo,
nosotros estamos como peleando por esa parte de poder meter vida silvestre dentro de las ciudades, pero por otro lado, no observamos que existen N cantidad de plantas silvestres que se dan entre esquinas de banquetas, entre pedacitos de coladeras, entre paredes ranuradas, etcétera. O sea, estas plantas que llevan años viviendo dentro de la urbe y que muchas veces vemos con maleza, son las que nosotros tendríamos que empezar a retomar. ¿Por qué? Porque llevan por lo menos 30, 40 años viviendo en una zona urbana y subsistiendo en los pedacitos que la urbe le va dejando, cuando muchas veces sería muy complicado traer una planta nativa en una ciudad, llamemos el centro del país, el Zócalo, y decir, bueno, es que qué es lo que existía ahí, ¿no? Y qué es lo que voy a reintroducir. Hablaban por ahí algunas conferencias también los nutriólogos de que la resiliencia urbana no se puede concebir como tal si hablamos de que sigue evolucionando, sigue modificándose, sigue pavimentando, sigue haciéndose movimientos. Entonces, aquí más bien trabajamos de cómo introducir a la vegetación, pero requerimos que la vegetación sea parte de nuestro modo de vida y sea aceptada como tal. ¿Cómo conseguir plantas silvestres para esquemas de naturación, ya sean techo o no? No podemos apostar a que un vivero las reproduzca para que nosotros las tengamos. Eso sería completamente complejo, valga la redundancia. ¿Cómo es que se da entonces? Pues nosotros cuando observamos esto, reintroducir una especie nativa a un esquema como esto sería algo extraño. ¿Por qué? Porque esto no es su hábitat. O sea, tenemos áreas verdes y hay mucha preocupación de parte de los ecólogos, biólogos y demás en poder restaurar estas áreas. Pero estas áreas ya están en este punto y esta todavía tiene algo de vegetación. Los techos entonces se vuelven las áreas mayormente trabajables, a diferencia de las áreas verdes en suelo, que podríamos empezar a meter. O sea, la microinfraestructura, los techos verdes deberían de tener un papel preponderante sobre las áreas verdes cuando las áreas verdes no son o no existen. Si ustedes vienen a la parte entre donde empieza la México-Pachuca, pegado hacia Pachuca, se van a dar cuenta que no hay parques públicos, casi no hay camellones, no se deja espacio para nada que podamos nosotros utilizar como un área verde que pueda sustituirse. El centro de la ciudad literalmente tiene una banqueta de 60 centímetros donde no podemos meter un árbol. Entonces, tanto la periferia como los lugares que tienen alta densidad de construcción no son un factor posible para nosotros implementar programas de biotechos, pero estos biotechos van a necesitar ser concebidos que si nosotros queremos meterlos, al menos con el uso de plantas que podemos encontrarnos, como la imagen anterior, en una banqueta, en una ciudad con un clima bastante complicado y extremo, en este caso hacia el frío, la forma de introducirlo es meter las semillas en el sustrato, que es algo que nosotros hicimos acá. La imagen que observamos aquí es de un techo que nosotros colocamos. Precisamente sacamos semillas de la plantita anterior. Lo que hicimos fue mezclarla con el sustrato en la última capa, o sea, pusimos la capa general y la capa, digamos, superficial, los últimos centímetros que se coloca, literalmente fue mezclar una serie de semillas que fuimos recolectando, porque estas plantas tiran muchísimas semillas, o sea, es impresionante la cantidad de semillas que obtenemos acá. Al hacerse una mezcla con cierta la preparación del sustrato y colocarla en la parte final y mantener un esquema de riego para que éstas empiecen a germinar, ellas inmediatamente evolucionan, se desarrollan y su crecimiento por ser plantas de metabolismo rápido es muy amplio. La gran diferencia que tenemos entre observar esta planta en esta imagen y la imagen anterior es que la imagen anterior es una planta que está saliendo de un tramito de banqueta y sobreviviendo de los pocos recursos que el ambiente le da. Mientras en esta, nosotros la estamos trabajando como trabajaríamos cualquier planta en un entorno urbano. O sea, nosotros la regamos, nosotros la nutrimos, nosotros la podamos, o sea, le damos un tratamiento más doméstico. Y la planta responde a un punto en el que tiene un desarrollo buenísimo. Esa planta en ese techo ya lleva aproximadamente unos 6 años, o sea, no es la misma, va tirando obviamente semillas y va teniendo un autoestablecimiento. Nos encontramos en la misma techumbre en diferentes puntos que salen, obviamente, más plantas similares, haciendo que a lo mejor esta ya no está aquí, de repente vemos que empiezan a salir otras acá, etcétera, etcétera, que es un establecimiento que, por ejemplo, con las lavandas no se da.
Y siendo que la lavanda a lo mejor es algo que nosotros estamos metiendo como un buen polinizador y le vemos muchas perspectivas positivas. En el caso de la lavanda, que normalmente se da por clonación cuando la compramos en un vivero, a esta otra planta que se obtuvo por semilla y se metió desde el sustrato, las perspectivas, incluso cuando nosotros dejamos de dar mantenimientos de cualquier tipo de supervivencia, son mucho mayores en esta planta que en las lavandas. ¿Por qué? Porque la tasa de germinación de semillas que se obtuvo en esta, a diferencia de la otra, es mucho mayor. Es decir, esta planta, que lleva por lo menos 40 años evolucionando dentro del entorno urbano, ha modificado su genética para generar semillas y nuevos especímenes que puedan desarrollarse en el mismo hábitat, mientras la otra no. La otra es una planta netamente doméstica y no está logrando tener ese tipo de impacto. Entonces, en el caso de todos los que estén dentro del esquema de dónde conseguimos plantas silvestres para que nosotros podamos obtener eso, muchas veces es asomarte a la esquina de tu banqueta, buscar ese pequeño terreno baldío, empezar a buscar las semillas ahí. Y esas semillas, la forma en que se van a reintroducir es muy complicado sacar la planta, trasplantarla y meterla. O sea, no toleran el trasplante. Esa es una característica que van a tener estas plantas. Es muy difícil hacer que tengan ese tipo de estabilidad. La otra es que no se adaptan bien a los sustratos. O sea, cuando nosotros hacemos una mezcla agrícola para poder germinar, y la tratamos de germinar como tal, dentro de un semillero, y luego trasplantamos, también la tasa de mortandad fue altísima. O sea, por cada 100 plantitas que se dieron en un semillero de este tipo, a la hora del trasplante sobrevivía una o dos. Es bajísima la tasa de supervivencia y el desarrollo es muy malo. Quiere decir que son plantas que van a requerir nacer en el sitio, desarrollarse en el sitio y no moverse. La única forma de conseguir lo que nosotros encontramos es manejarla desde los sustratos, no manejarlo desde el trasplante. Por lo tanto, como conclusión, todo vivero que se dedica a producir nativas va a encontrarse con problemas para una adaptación de estas plantas en el entorno urbano donde nosotros las sembremos. Y es un caso que nosotros estamos analizando con Ensenada, porque ahí existen algunos que se están dedicando a eso, las ponen en macetas, pero a la hora de hacer trasplante, la planta decae. Sí, es una característica que tenemos que empezar a revisar, porque entonces nos habla que el esquema de diversidad alcanzable no puede ser trabajado desde una mecánica de domesticación de las semillas, como normalmente lo estamos haciendo con las ornamentales. Estamos hablando de que aquí nosotros recolectamos semillas y literalmente le damos las condiciones para germinar, y la que tenga mejor genética o tenga mejores condiciones o haya caído en el punto más adecuado es la que se va a desarrollar, pero esa resistencia la va a transferir a futuras generaciones. Y eso es algo que va a darnos una tasa de éxito mayor que tratar de pensar en que llegue un vivero y las empiece a reproducir. O sea, más bien tendríamos que capturar semillas urbanas para poder entonces tener un mejor lugar para colocar estas plantas que llevan con nosotros pues, muchos años dentro del mismo entorno. Estas dos viviendas están en lugares diferentes. Una está en Naucalpan, la otra está en Hermosillo. ¿Qué diferencia encontramos? Que nosotros dentro de las cuestiones urbanas nos preocupamos por los techos, la biodiversidad y todo, pero esta biodiversidad donde nosotros somos partes no diferencia entre un hábitat y otro, nos da exactamente lo mismo, los metros cuadrados son similares, los materiales son los mismos, ahora hasta la constructora es la misma, pero las condiciones climáticas externas son completamente diferentes. Entonces nosotros partimos del hecho de voy a colocar naturación urbana en una vivienda de este tipo, en donde el prototipo es exactamente el mismo. Beneficios, sé cuánto aguanta su losa, sé de qué está construida, sé dónde están sus instalaciones y cualquier proyecto que yo ponga en una es replicable en la otra, incluso en costo. Eso sería como la parte benéfica. La parte compleja es que nosotros dentro del estándar de proyectos nos hemos dado cuenta que los objetivos a lograr, incluso en un biotecho, en la casa de la izquierda y en la casa de la derecha son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque lo que no podemos evitar es la precipitación pluvial, por ejemplo, ¿no? O sea, en una obviamente va a caer más agua, mientras en el otro va a caer mucho menos. Pero las cuestiones de confort que se tiene tanto en una como en la otra van a hacer que estas viviendas requieran instalaciones diferentes. En esta no requiere gran cosa, mientras en esta sí hay que meter un mini split para poder estar dentro, o hay muchos meses en que no podríamos habitarla. Entonces, cuando nosotros observamos esquemas y vemos qué es
lo que tenemos como factor de agua aprovechable. En el caso de la que está en Naucalpan, pues tenemos precipitación, tenemos red pública, sí, o sea, el agua de la llave, mientras en la otra tenemos lo mismo, pero adicionalmente tenemos equipos de refrigeración. Los equipos de refrigeración son algo que no consideramos como una fuente alternativa de agua posible, pero nosotros nos hemos dado cuenta que casualmente liberan bastante. Un equipo de 1 tonelada puede llegar a capturar más o menos 1 a 2 litros diarios de agua, lo cual es bueno dependiendo de la humedad relativa que nosotros tengamos. Si lo ponemos obviamente en una zona como Chiapas o lo ponemos en una zona como Hermosillo, la cantidad de agua que genera va a ser muy diferente, pero generan agua. Y esta agua la generan a partir de las partículas que se encuentran en el aire y todo un tipo de esquemas, ¿no? O sea, tenemos una máquina que produce ciertos mililitros y no la consideramos como una fuente alternativa, que además está en el techo, que tenemos y que estamos invirtiendo energía para que esta nos produzca un esquema térmico. Los biotechos están completamente ligados a un esquema de bioclimatización, es decir, no puedo tener un biotecho si no tengo una edificación, que era lo que mencionábamos de la clase anterior. Entonces, es posible pensar en un techo verde que se encuentre en el Infonavit, que tiene metros cuadrados gigantescos y que es un área verde. El techo no debe ser concebido como su mayor uso principal de área verde. ¿Por qué? Porque si está en una vivienda como esta, el aprovechamiento de esos metros cuadrados transitables de área verde son para el que vive en esa vivienda, no son para mí. O sea, yo no puedo entrar a su casa a hacer uso de su jardín, de su patio, ni de su techo verde. Son exclusivos. Entonces, cuando hablamos de metros cuadrados de área verde por persona y pensamos en la parte pública y pensamos en qué hace falta, no quiere decir que esté mal. Pero el impacto de poder hacer un gran paseo Santa Lucía, como el que hay en Monterrey, de poder hacer cosas así dentro de algunas ciudades que muchas veces ni siquiera cuentan con la infraestructura básica de tener una calle pavimentada, tendríamos que estar apostando a este esquema de biotechos o este esquema de techos verdes donde la microescala nos permite que la persona invierta y modifique su hábitat para tener una mejor calidad de vida, que es lo que lo justifica. Ya no hablamos del espacio público, hablamos del espacio privado donde todas las personas, desde la perspectiva de si usted coloca un techo, va a tener que pagar menos de luz. ¿Por qué? Porque el techo se calienta menos y entonces usted va a ahorrar energía eléctrica. Y es un esquema más lógico a darle un crédito para que pueda comprarse un equipo de refrigeración y soporte el calor. O sea, siempre hay un esquema con los recursos, pero yo no conozco a nadie que de verdad no tenga la lógica de pagar un equipo de refrigeración viviendo en una ciudad como esta por ahorrarse 2 pesos. Ni entiende qué beneficio tiene porque hay que darle mantenimiento al mismo equipo. Pero entiende que sin eso no puede vivir, no la puede habitar porque es el modelo de vivienda que nos están dando. Entonces, dentro de los esquemas de los biotechos, las perspectivas con las que nosotros empezamos a poder trabajar aquí es entender que si nosotros observamos los esquemas y los planes de infraestructura se dan en zonas con temperaturas muy elevadas, uno de los factores más importantes que nosotros tenemos que combatir es el aislamiento térmico a partir de un sistema que nos permita a nosotros poder crear obviamente esquemas de diversidad y demás. Las temperaturas, ahí estamos viendo, en los techos con el amarillo, solamente son la principal fuente receptora de calor. Y como tal, pues hay muchos métodos, incluso de volverlos térmicos, como espuma de poliuretano y algunos otros esquemas que se colocan para causar algún aislamiento específico, que también incluyen un costo. El costo de impermeabilización también incluye un costo. O sea, cuando nosotros sacamos el costo total de un techo verde, no podemos considerar la impermeabilización como parte del costo de la instalación del techo, porque la impermeabilización con techo verde o sin techo verde se realiza. Pero si se lo sumamos al techo, eso incrementa los valores y nos da datos erróneos donde pensamos que los proyectos de infraestructura de este tipo son incosteables. Y no, ese costo le tocaba a la vivienda, no le tocaba la implementación del techo. Si hay una buena impermeabilización, nosotros no tendríamos por qué tener un problema específico en infiltraciones. ¿Por qué? Porque hay zonas, casualmente, donde la densidad de lluvia anual es tan baja que sería complicadísimo pensar en que se nos infiltre agua de lluvia porque no llueve. Los periodos de lluvia son muy cortos.
Y curiosamente, en estas zonas es donde más tratamiento tenemos que dar a los techos. ¿Por qué? Porque por las temperaturas elevadas y la radiación, el impermeabilizante normalmente se degrada más rápido. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a replantear un poquito los esquemas de inversión que se hacen y cómo es que nosotros tendríamos que empezar a proyectarlo, o sea, por qué justificarlo o cómo justificarlo. Muestro una tabla de este lado en donde observamos los dos esquemas y lo que nosotros pudimos analizar después de algunos años de poner prototipos fue que en los casos de zonas desérticas con climas cálidos, la viabilidad siempre va a ser utilizar sustratos cortos, o sea, sustratos bajos, con densidad de planta relativamente baja en el caso de poder hacer biotechos, no densidades muy altas. Mientras en el caso de las zonas frías, pero frías secas, que también existen muchas, como Pachuca, como algunas zonas de Querétaro, etcétera, es al revés. Necesitamos sustratos altos con mayor cantidad de densidad arbórea alta. ¿Por qué? Porque muchas veces las ciudades en las que están construidos, que son las zonas periféricas, sí están cercanas a áreas naturales y el hecho de poder tener mayor densidad en altura en los techos de este tipo de casas sí va a favorecer hacer como una cenefa, o sea, un área de tránsito entre el centro de la ciudad, la zona natural y la zona periférica es ese punto donde muchas especies se acercan, pueden tener aprovechamiento en esta zona, que es donde tenemos techos con mayor biodiversidad, y pues obviamente no van a entrar al centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque pues hay mayor actividad humana y muchas veces no es algo que ellos busquen. Pero en el caso de las zonas desérticas que tienen menos infraestructura, a pesar de estar o no estar en la periferia, existe mayor movilidad de biodiversidad, pero esta biodiversidad se va a dar en el punto de los estratos pequeños. ¿Por qué en los estratos pequeños? Y déjeme mover el chat porque ya se me movió un poquito. Ahí está. Porque nosotros vamos a apostar a que la cobertura vegetal nos va a permitir tener confort térmico al interior, no por el tamaño, o sea, por el espesor del sustrato, que es algo que muchas veces se pensaba. Si yo pongo una capa gruesa de sustrato, genero un aislamiento térmico más importante. Eso funciona en Europa con climas fríos con nieve. ¿Por qué funciona así? Porque si yo creo una capa de sustrato muy ancha y genero calor al interior de la vivienda, lo que hago cuando pongo una capa muy gruesa es evitar que la temperatura que tengo al interior se fugue. Por eso es que los sustratos normalmente son muy densos. ¿Para qué? Para conservar la temperatura del interior. Pero en los esquemas desérticos cálidos, nosotros no podemos utilizar ese tipo de esquema. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es causar, obviamente, evitar el efecto de enfriamiento evaporativo. Es decir, que los techos verdes van a reducir temperatura en las zonas cálidas, no porque exista un aislamiento térmico en grosor de capa, sino porque al mantener humedad durante ciertas horas en el techo, al calentarse, el vapor que van a despedir por efecto de evaporación va a restar temperatura al interior de la vivienda. El enfriamiento evaporativo, entonces, es un principio que nosotros usamos en el cual la capa debe ser delgada para poderse evaporar rápidamente. Y nosotros tenemos entonces que dosificar en ciertas horas para que esa evaporación siga dándose y siga despidiendo calor, o sea, se evapore. Es un principio básico que se da, en el cual si ponemos un sustrato muy ancho, requeriríamos mayor cantidad de agua para poder alcanzar un punto de saturación, y en el punto de saturación, después de eso, empieza a evaporarse, ¿sí? Pensado desde el esquema agrícola, de riego hoy y lo dejo 3 días y vuelvo a regar, o desde el esquema jardín, nosotros diríamos saturo todo, que dure 3 días en evaporarse, y entonces la planta tiene suficiente agua para sobrevivir. En el esquema de los esquemas desérticos no funciona así. Aquí nosotros funciona más como un sistema hidropónico, agua continua durante diferentes horas del día, permitiendo que la evaporación se dé, pero la planta no se quede sin solución nutritiva para vivir. Esa es la diferencia que se tiene. Es como se maneja casualmente el desarrollo de hidroponía más importante del país, se da en la zona norte y no en la zona centro ni en la zona sur.
lo cual quiere decir que tenemos los elementos técnicos necesarios para manejar techos hidropónicos, tomando en cuenta que no vamos a poder utilizar sustratos con gran materia orgánica. ¿Por qué no podemos utilizar sustratos con gran materia orgánica? Porque la temperatura, el clima y la zona desértica como tal va a evitarnos que este desarrollo orgánico se dé tan fácilmente como en algunas zonas que tienen quizás climas húmedos y mayor biodiversidad, como en la parte de Chiapas. Si respondemos a estos principios, nos vamos dando cuenta entonces que tenemos dos esquemas en los cuales nosotros vamos a poder tener tanto agua de la llave como agua de un mini split, como algunas fuentes alternas. El sistema de riego siempre debe considerarse dentro de los biotechos. No podemos pensar en un biotecho sin un sistema de riego. Sí puedo subir yo y regarlo con una manguera, definitivamente sí, pero eso sería tan primitivo en nuestra cuestión técnica como pensar en tener un balde, una cubeta, tomar la cubeta y ponerla al inodoro cada que paso al baño. O sea, no está acorde a la forma de vida de las personas. Las personas estamos acostumbradas a tener un sistema de instalaciones hidráulicas y de dren, donde yo jalo una palanca y eso funciona. Y eso me permite a mí dedicarme a otras actividades y usar el tiempo necesario para esa actividad. Entonces, en los techos, uno de los problemas grandes que se ve es que desde el punto de la jardinería nos acostumbran a que nosotros tenemos que ir y regar, nosotros tenemos que ir y mantener, nosotros tenemos que ir y hacer, cuando los sistemas se pueden automatizar y eso no implica costos realmente elevados. O sea, eso es bastante fácil de hacer. La manguera agrícola realmente es súper barata y por mayor o más. Los sistemas de riego por goteo son altamente específicos, pueden ir sobre el sustrato o dentro del sustrato, haciendo que sean más eficientes. Y nosotros entonces la selección vegetal, que muchas veces me dicen, bueno, es que voy a poner cactáceas. Ponen plantas con suculencia que tienen una retención líquida dentro del cuerpo de la misma planta, pero que están expuestas en la parte superior. Y nosotros lo que empezamos a observar dentro del esquema de aprovechamiento del agua es que es inverso. La planta que nosotros podemos colocar en una zona con poca agua, a pesar de que tengamos un sistema de riego como el que estamos poniendo aquí, son plantas que pueden almacenar el agua, pero en la parte de la raíz. ¿Por qué? Porque esta parte de bulbo está menos expuesta a condiciones de intemperie que las ramas y las hojas. ¿Sí? Irónicamente aquí estamos hablando de que a lo mejor en Ciudad de México podemos estar trabajando con plantas C4, pero en el caso de zonas desérticas va a tener mejor resultado buscar plantas que tengan bulbos, o sea, reservas de agua en la parte radicular. ¿Por qué? Porque aun cuando lleguen a perder en alguna época del año por alguna helada, por algún golpe de calor, etcétera, etcétera, otro tipo de factor, granizo, no sé, lo que suceda, el bulbo se mantiene y puede mantenerse por muchísimo tiempo. Entonces no estamos realmente perdiendo la planta. Perdimos una parte de la planta que son las hojas, pero estamos conservando la parte importante que es la raíz. Mientras en el caso de los pastos, por ejemplo, si nosotros perdemos la parte de arriba, normalmente la parte de abajo también se ve dañada y entonces tendríamos que esperar a que las semillas nuevamente germinen y se establezca nuevas especies, ¿no? Entonces, el aprovechamiento del agua como tal, la planta tiene su propio sistema de reservas y este tipo de reservas se conservan más y producen, porque los bulbos no por eso no tienen gran densidad de hoja. O sea, podemos tener plantas con bulbos y una gran densidad de hoja, lo cual favorece a los esquemas de biodiversidad que mencionaba la doctora, sin necesidad de pensar en cactus, que muchas veces dicen, si estoy en el desierto voy a poner un cactus, porque en el caso del cactus vamos a requerir profundidad y nosotros no tenemos mucha profundidad en el techo. Ahora, los cactus y muchas de estas especies van a requerir de plantas nodrizas que les permitan tolerar la radiación. No están tan expuestas, no porque no consuman agua, quiere decir que van a tener una tolerancia a la radiación importante. Mientras en el caso de algunos que tengan bulbos, esto empieza a modificarse. Quemé hojas, conservo el bulbo. Mejoran las condiciones, vuelvo a sacar hojas. Es algo que les permite una mejor adaptación. Entonces, estas y estos bulbos, sí, lo que se tiene que estudiar es la relación, obviamente, que van a tener con microorganismos como micorrizas. La simbiosis aquí va a ser fundamental, porque como no estamos trabajando con suelo, sino estamos trabajando con sustrato,
vamos a requerir que el aprovechamiento de los minerales se dé mejor, pero debemos contemplar el agua. El pH del agua, o sea, el agua no es el agua como tal, el pH del agua va a tener mucho que ver con un esquema de nutrición, con el que la planta pueda o no asimilar cierto tipo de nutrientes. Entonces, cuando nosotros mezclamos micorrizas o algunas bacterias fijadoras de nitrógeno, lo que sí estamos permitiendo es que contrarreste el exceso de salinidad, por ejemplo. Y esto nos permite que la planta logre tener una extensión de raíces mayor o algunos otros elementos y le permita nutrir. Entonces, sí está dentro de que aquí la base del biotecho literalmente empieza desde la parte inferior, o sea, de lo que está dentro del sustrato, el agua, la raíz, los microorganismos, ahí después ya tendríamos algunos otros que ya pueden ser lombrices y otro tipo de elementos que sí vamos a poder encontrar, que van a navegar principalmente en sustratos, no en suelos. ¿Por qué? Porque el suelo va a tener un peso mayor y va a tener un periodo de vida, ¿no? Se empieza a compactar o va a tener otros elementos. Mientras los sustratos, que es lo que observamos acá, lo que nosotros podemos desarrollar es que podemos jugar con las granulometrías, tezontle o piedra muy chiquita, piedra mediana, piedra grande, y aunque sea el mismo material, su comportamiento va a ser muy diferente por los huecos de aire que deja entre las partículas y las partículas. El raspa, que básicamente es la relación del agua, de la atmósfera y la planta, nos dice cuánto puede retener este sustrato. Aquí yo puedo decidir si yo con 1 litro que yo ponga por cada metro cuadrado quiero que se retenga la mayor cantidad en el sustrato o que sea un sustrato que me permita drenarlo para que pueda recircular mi sistema o que sea un sustrato que definitivamente conserve dentro de las partículas el agua, ¿sí? No sé si me explico, pero aquí es donde nosotros no podemos decir, es que la planta se adapta bien a este tipo de suelo porque ahí naturalmente se desarrolla. No funciona así. Aquí funciona como si yo agrego agua en un tubo de hidroponía, lo que yo busco es recuperar la mayor cantidad del agua, hacerla recircular la mayor cantidad de veces posibles y que la planta se empiece a desarrollar a partir de obtener esa hidratación y ese nutriente. Si yo meto solamente piedra y meto un sistema de riego, permito que la planta se fije, que conserve un poco de agua dentro de la piedra, pero que igual recuperar la mayor cantidad. Pero cuando a lo mejor no tengo tanta agua, a mí, o tengo mucha, como el caso de Ciudad de México, a mí me interesa que el agua se conserve el mayor tiempo posible en el sustrato y que eso evite que salga por la escorrentía, me sature un drenaje y entonces ya no sepa qué hacer con eso, ¿no? Son esquemas en donde empezamos a darnos cuenta que técnicamente el estudio, en el caso del ejemplo que estoy poniendo de zonas desérticas, lo que nos está diciendo es nuevamente sustratos pequeños, mayor recuperación del agua y mayor recirculación de la misma. De esta manera, si nosotros mantenemos esa humedad en los techos, estamos logrando enfriamiento evaporativo. Y el enfriamiento evaporativo es menos costoso tener una bomba recirculando agua que tener un equipo de mini split consumiendo energía para tratar de enfriar aire. ¿Sí? Que además solamente nos da dentro del interior de la vivienda. Cuando pensamos en densificar, vamos a hacer que la ciudad tenga mayor cantidad de vegetación, está muy padre, pero ¿y el agua de dónde la estoy sacando? Si es en suelo, está bien. ¿Por qué? Porque voy a tener profundidad de raíz. Pero si es en techo, no podemos aplicar el mismo principio porque no tengo profundidad de suelo. La altura que nos dan cada bulbo, por ejemplo, es lo que nos va a determinar el espesor. Porque vemos esquemas en los que dicen el techo debe tener por lo menos 15 centímetros para que la planta se desarrolle, por lo menos 20, por lo menos 5. Esto no funciona así. Esto se determina de acuerdo a, en el caso de los bulbos, saber la profundidad a la que yo lo tengo que poner. Entonces no voy a poner, en el caso de la que requiera mayor profundidad, una capa muy delgada, si no se da. Puedo tener entonces una superficie no plana en el techo, efectivamente. Puedo tener montículos, donde yo sé que van a ir bulbos que requieren más profundidad, y zonas más bajas, donde van bulbos que tienen menor densidad. ¿Puedo mezclarlos con algunas otras plantas? Sí, no necesariamente meto bulbos, pero aquí lo estoy poniendo como un ejemplo. Si nosotros llegamos a esta relación completa, los datos que obtenemos para construirla son muy exactos. Tipo de materiales, ¿por qué? Por capacidad de retención de líquidos, por pH, que en este caso vamos a estar manejando casi puros sustratos neutros,
por capacidad de aireación que tienen, que también me va a funcionar mucho. Y finalmente lo que nos va a dar como resultado es saber cuál es el espesor que yo necesito y cuál es el peso por metro cuadrado que tiene el techo. Las tablas que nos dan de los sustratos intensivos o extensivos pesan entre 60 y 90 kilos. Son tablas que para un constructor no nos funcionan. O sea, son datos incluso muy falsos, lamentablemente. Nosotros, cuando preparamos cemento, cal, arena y agua y hacemos una relación de dureza del material, necesitamos ese tipo de datos donde nosotros podemos crear fórmulas. Y en el caso de los sustratos, esto es de donde se construyen y donde se van a sacar fórmulas para que yo pueda construir y saber si mi losa va a poder resistir el peso o no. Es decir, ejemplo, si yo requiero un sustrato de 15 centímetros, pero el peso que me está dando a mí es de 90 kilogramos por metro cuadrado y yo siento que es mucho, yo voy a cambiar la granulometría de mis materiales para sustituir, por ejemplo, entre un tesontle por alguna piedra pómex que tiene menos peso y sigo teniendo los mismos 15 centímetros de sustrato que tú me pides, pero reduje casi un 20% el peso total de cada metro cuadrado que yo coloque de techo. Esto es cómo funciona. De igual forma, puedo sustituir el pitmos por espuma fenólica, la agrolita por vermiculita, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que nosotros siempre estamos peleando mucho desde el punto constructivo, que aunque me digas, tengo un botánico y tengo un agrónomo, etcétera, ellos nos van a dar N cantidad de datos que a nosotros nos sirven, pero finalmente esto es lo que va a recibir como peso total tu vivienda saturado de agua. Y es algo que en lo que nosotros sí podemos trabajar. Y de la mano podemos entonces crear un esquema, como el que se ve aquí, que sea apto para la planta, que aproveche bien el agua y que esté dentro de los valores de peso que normalmente estamos concibiendo que una vivienda, de cierto tipo de vivienda, va a poder soportar sin tener ningún problema estructural. Si aún así, porque me lo han dicho, en el desierto no tenemos agua, es irreal pensar que no tenemos agua si solamente lo concebimos como la fuente pluvial, o sea, lo que llueve, y como la parte en la que nosotros llevamos el agua a casa, ¿no? Agua potable. ¿Por qué? Porque existen fuentes de agua residual, como el caso de las aguas grises. Y para darnos una idea más o menos de algunas tablas que encontramos, pues cada uso de una lavadora nos genera 285 litros, lo cual es muchísimo. Es muchísima la cantidad de agua y normalmente estamos viendo que en promedio una familia utiliza la lavadora de 1 a 2 veces por semana. En el caso de utilizarla 2 veces por semana, estamos hablando más de 500 litros de agua que se van a un sistema de drenaje. Entonces, las ciudades como tal sí tienen agua, muchas veces no la vamos a tener en forma potable, pero tenemos un agua residual no aprovechada, que también es parte de lo que va a llenar los drenajes y que en eventualidades de lluvia también va a ser parte de lo que va a hacer que se sature el sistema. Entonces, en las zonas desérticas, por ejemplo, lo que nosotros observábamos que existen algunos equipos ya como tal, en donde uno conecta su lavadora a una especie de filtros y estos filtros como tal nos permiten que el agua pueda ser aprovechada para un jardín. Entonces, observando todo este tipo de cuestiones, nos damos cuenta que la falta de tecnificación y de algunos equipos nos permitiría tener realmente ciudades sostenibles, independientemente de que le invirtamos ese dinero a un equipo de refrigeración, podemos invertir ese dinero en otro tipo de elementos que son más amigables, ¿no? Que nos permite utilizar mejor los recursos. En el caso de los recursos que vemos aquí, nosotros podríamos estar planteando un techo humedal. Los techos humedales quiere decir que nosotros técnicamente como constructores podemos garantizar que no exista infiltración alguna en una superficie de techo que funcione como un contenedor y literalmente volverlo un humedal que esté aprovechando todo, por lo menos el agua que nos genera una lavadora. Ahora, no hablo de que tenga que ser todo el techo, puede ser una sección del techo. Pero esto favorecería perfectamente bien, ¿por qué? Porque nos estamos dando cuenta que entonces sí podríamos estar logrando enfriamiento evaporativo de mayor dimensión, en donde si se replica este esquema en N cantidad de viviendas, pues sí va a tener un impacto obviamente ambiental.
Si parece que el esquema es utópico, nos damos cuenta que hay empresas que sí lo han desarrollado. O sea, más allá de a lo mejor tratar de construirlo de forma propia, ya existen sistemas que muchas veces aquí en México pues, ni siquiera se conocen, que son techos sistema humedal como tal y que son desarrollos perfectamente ya hechos, en los cuales incluso Colombia los tiene, mientras nosotros, sin estar en una zona muy diferente a Latinoamérica, no los desarrollamos y donde tampoco los observamos dentro de ningún tipo de investigación académica. Y eso es bastante preocupante. ¿Por qué? Porque estamos apostándole a sistemas de investigación que tienen por lo menos 30 años de atraso. Mencionó la doctora que estamos muy atrasados, pero no estamos atrasados en un desarrollo tecnológico, ni estamos desarrollando investigación, sino que hay un tope en la investigación que se dan los techos verdes que se quedó hace 20 años y que solamente las mismas bibliografías se están reciclando y que la apuesta al estudiar techos verdes está haciendo en estudiar las plantas para los techos y no los sistemas de techos verdes adecuados para cada región del país que tenemos. Y eso es donde nosotros encontramos pues campos de oportunidad. Si me dicen, sigo teniendo miedo de los problemas de infiltración y de que no existe la mano de obra para hacerlo y de no tengo el presupuesto, dentro de los esquemas de los biotechos, lo más sencillo para poderse realizar incluso son los sistemas prefabricados. Y muchos de estos sistemas ni siquiera tienen un contacto directo con la losa, cosa que para nosotros fue súper fundamental, porque nos dimos cuenta que tampoco quiere decir que vamos a tener que utilizar una impermeabilización específica para un techo. Nosotros aquí estamos viendo una impermeabilización normal, funcional, con un costo comercial común, en el cual al colocar sistemas prefabricados despegados del piso, y ahí se está usando un sistema súper básico, son tabiques literalmente con lo que están manteniendo el sistema, estamos logrando hacer una doble capa térmica, es decir, el espacio de aire que queda entre la parte de sustratos y vegetación y la losa, obteniendo una mayor capa de protección térmica de la que podríamos obtener si pegamos las macetas directamente a la losa. Si llegara a existir algún tipo de infiltración, no hablamos de humedad permanente, por lo tanto el daño a la losa prácticamente no existe. Lo que sí nuevamente vemos que es importante es que estos sistemas, al tener capas delgadas, van a requerir de un sistema de riego. Sin el sistema de riego, definitivamente es imposible sostener este tipo de proyectos. Pero estos proyectos como tal, en capas delgadas, en sustratos delgados, aprovechan bien el agua y muchos de estos no requieren tener una parte drenante. Esta parte drenante no se tiene. ¿Por qué? Pues porque literalmente lo que se busca es evitar pérdida de agua. ¿Ok? Visto en una perspectiva ya mucho más general, estamos hablando entonces que la microescala de la infraestructura verde es algo que se tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque es donde nosotros garantizamos que realmente exista una calidad de vida para el ciudadano y no tenga que desplazarse al área pública necesariamente para disfrutar de la naturaleza. Se hablaba mucho del contacto con la naturaleza, pero muchas personas que ahora pasan tiempo trabajando en casa requieren la naturaleza dentro de la vivienda y esta naturaleza debe ser funcional desde toda la parte, llamémosle motriz que tiene una casa. Así como nosotros tenemos venas y tenemos bombeo del corazón y tenemos todo este tipo de sistemas, las viviendas lo tienen. O sea, los elementos vivos tienen que formar parte de la infraestructura de una vivienda y esa es la microescala que no vemos dentro de los planes de desarrollo. No podemos hablar de incrementar techos verdes sin pensar en estos equipos que son básicos, que lo que nos permiten simplemente es nuevamente capturar, conducir, dirigir y reutilizar. Aquí observamos cómo se manejan los esquemas, que estos esquemas a lo mejor diríamos, bueno, son para una vivienda de X nivel social y realmente no, realmente se puede implementar de forma muy sencilla. El PVC tiende a ser mucho más caro que las mangueras de polietileno de sistemas de riego y no requieren de una mano de obra especializada como un plomero. Entonces, el caso de los tinacos o cosas así son cosas que muchas veces tienen en vivienda y lo que hace falta es poder entonces entender cómo es que funciona este ciclo para poder crear un manual que permita que las personas puedan autoconstruir como veíamos en el caso de los sistemas modulares. Ya una vez que nosotros concibamos todo este tipo de esquema,
Literalmente lo que nosotros estamos haciendo o estamos tratando de trabajar es hacerlo tan fácil de entender como una pecera. El esquema de vivienda, que es la imagen que tengo aquí atrás, literalmente es eso. Si yo sé que mi infraestructura, mi vivienda, puede ser la base para el desarrollo de una actividad natural, para que exista vida, voy a tener que entender los parámetros mecánicos que permita que esto se dé sin que yo tenga que depender de que yo pueda ir y regar o no. Así como en una pecera nosotros pasamos a tener algo que dé temperatura, algo que dé luz, algo que recircule el agua, algo que dé oxígeno, que es lo que el pez necesita, los techos verdes y la naturación urbana en las viviendas es exactamente igual. La vivienda va a requerir de un sistema de bombeo, de un tinaco que capte agua, de un área de infiltración, de un área de drenado, que funcione de manera automática para que el techo pueda estabilizarse. Cuando este esquema llega a estabilizarse, como decía la doctora, de forma artificial, los demás agentes ya pueden integrarse, llámese insectos, aves, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que a nosotros nos permite que el desarrollo se dé. ¿Y por qué es importante entonces que aquel que piensa en meter naturaleza a la urbe comprenda tanto los esquemas de urbanismo como comprenda los sistemas y las instalaciones que tiene una vivienda para entonces adaptar primero la base, que esto sería como la vivienda, y ahora sí, ver qué es lo que puedo meter ahí? Nadie estaría pensando en meter un pez que tenga el tamaño de la pecera, pero sí sucede eso con la urbe. La gente mete árboles que no van acorde con el tamaño de la banqueta y después tienen problemas. Entonces eso es lo que ha sucedido y muchas veces nos da conflictos, nos da bastante. Entonces, para concluir, nosotros estamos ante esta perspectiva en la cual entendemos los sistemas que tiene una urbe y cómo esta parte artificial del ecosistema puede permitir tener vida, o vamos a seguir, como vemos en la imagen, simplemente entendiendo los elementos básicos naturales, poniéndolos en un contenedor y observando qué sucede. Y después preguntándonos por qué el pez ya no pudo vivir ahí. Si estamos incrementando y le estamos dando agua y es lo que necesita. Estamos olvidando todos los esquemas. ¿Por qué? Porque si nos enseñaron a que el esquema natural tiene elementos y en el esquema urbano todo es decoración, todo es algo bonito, todo es algo temporal. Y eso es algo que realmente ha atacado muchísimo el esquema en el que las personas ya no se sienten parte de la naturaleza y buscan salir de la urbe para poder tener contacto con ella. Y de las personas que hemos notado que tienen mayor afinidad incluso a los sistemas de naturación urbana, llámese techos, llámese muros, son aquellas que incluso de niños entraron en un esquema de acuariofilia, que llegaron a desarrollarse hasta este nivel, el nivel que vemos acá, y no los que quisieron tener por gusto un pez y el papá no supo explicar por qué murió. Simplemente pues ya cumplió con el capricho del niño y se acabó. Entonces el esquema de educación ambiental es algo que también viene muy acompañado y que ya no lo vemos en esta clase, pero que de alguna forma es parte del ciclo que nosotros tenemos para el diplomado, que es muy importante. ¿Por qué? Porque para poder nosotros llegar al esquema en el que vamos a poder tener biotechos, nos falta tecnología. En el caso del esquema de educación es algo que tiene que verse a nivel licenciatura en muchas carreras, pero en el caso de educación ambiental con los niños, como se hace en Europa, se les enseña que todos estos esquemas artificiales son parte de lo que hace sostenible, verde, amable, una urbe. Entonces, pues prácticamente dejo abierto un micrófono para preguntas, comentarios y sugerencias. Igual por ahí, doctora, no sé si quieras agregar alguna cosa. Bueno, yo tengo una pregunta. Sí. Eh, bueno, en algún momento de la charla mencionaban como una parte del gobierno que estaba como ligada a este asunto de poner bueno, hacer naturalezas, digo, hasta techos naturalizados o algo así.
Es que, bueno, me perdí un poco al principio y no vine la vez pasada, ¿no? Tuvieron, creo que una charla. Entonces, esa es la parte que me perdí un poco, ¿no? Como cuál es la parte institucional que hay aquí con el asunto de la implementación de los techos verdes o biotechos, como Ah, ok, bueno, más bien, aquí vamos a tener dos panoramas diferentes. En un caso, por ejemplo, en el caso de Ciudad de México, fue un programa que se hizo para implementar techos, no como biotechos, aclaro, o sea, fue como techos verdes, y con el objetivo de aumentar los metros cuadrados de área verde en ciudad. O sea, ellos dicen, bueno, si tenemos, como el caso de Infonavit, un techo súper gigante, le ponemos vegetación y lo sumamos a los metros cuadrados que se tienen en la ciudad de área verde. El problema desde la perspectiva del urbanismo, de entender un área verde, es que para nosotros un área verde no necesariamente requiere vegetación. O sea, un área verde para nosotros es un área de uso público donde se llevan actividades de esparcimiento y que puede o no ser permeable en su totalidad. O sea, podemos hablar de una plancha completa de canchas de básquetbol, por ejemplo, y entraría dentro de lo que se considera un área verde. Pero concebido desde acá, lo que se buscaba es aumentar la cantidad de vegetación y si aumentaba la cantidad de vegetación, pues mejoramos la calidad del aire. Eso es la perspectiva de Ciudad de México y lo que se estuvo trabajando en un principio sin ver toda la gama de posibles beneficios que se podían llegar a tener con la implementación de los techos y se centraron en buscar las plantas que se adaptaran de forma casi natural. Es decir, metemos estas plantas que vivan con la lluvia que hay en la ciudad, con las condiciones naturales, nos olvidamos de esto y eso debe funcionar. Esa fue la perspectiva en que se metió. No tuvo funcionamiento por lo que veíamos acá. O sea, que incluso buscaron plantas suculentas, que lo que aprovechaban era el agua, pero no pudieron tener un desarrollo completo. Y en la perspectiva de los planes de manejo del implant, por ejemplo, de varios implants que se tienen en las zonas norte del país, la perspectiva es diferente. Ahí la perspectiva no es tanto por una calidad del aire, sino por mejorar la cuestión de biodiversidad. Lo malo es que para ellos la imagen que tienen de un techo verde es una imagen europea llena de plantas con muchísima vegetación o las imágenes de Ciudad de México donde ellos observan pasto muy verde, muy bonito y entonces el cuestionamiento de la población en el norte del país, porque ya lo hemos trabajado mucho, está muy bonito, sería muy bonito tener una azotea con pasto así hermoso, pero no tengo los recursos hídricos para poder sostener eso. O sea, si incluso a nivel de mi pedacito de jardín que tengo, no lo puedo mantener verde nunca, todo se me seca, la idea de pensar en vegetar de esta forma una vivienda es completamente descontextualizado. Entonces, curiosamente, los planes de manejo sí lo meten como una alternativa de infraestructura para poder mejorar todos los esquemas que tiene una ciudad, pero no hay un ejemplo, ni siquiera como un prototipo de decir, ¿sabes qué? Vamos a replicar esto que se hizo en una zona árida. Y sobre este modelo, pues vamos a ver qué beneficios tuvo, cómo se hizo y poderlo implementar en vivienda, ¿no? Nosotros sí tenemos y realizamos varios prototipos, porque empezamos de hecho en el norte del país a trabajar y nos dimos cuenta que efectivamente podemos llegar a tener vegetación muy extensa o podemos llegar a tener vegetación corta, teniendo sistemas de riego mediante sistemas de este tipo, incluso haciendo nutrición mediante sistemas hidropónicos, pero, pero nos dimos cuenta que tenemos que justificar dos cosas. Uno, ¿por qué la persona, porque va a ser su recurso, no va a ser gobierno esta vez, por qué la persona va a meter capital a meter un techo verde, ya sea un biotecho o en el caso de un agrotecho? Más allá de pensar en el beneficio ambiental, en el caso de la microescala de la infraestructura verde, nos dábamos cuenta que aquí el gobierno podría darte los materiales, podría darte la capacitación, pero el hecho de que la pongas o no, pues va a ser literalmente tu decisión. Y en esta decisión hay personas que sí llegaron a intentar construirla de alguna forma, así como los huertos urbanos, muy empírica, con un resultado no muy bueno y una decepción muy grande y pues literalmente lo abandonaron.
Entonces, el objeto que se tiene con esto es que dentro de los planes de infraestructura, así como se manejan lineamientos para que obras públicas u otros puedan construir, necesitamos empezar a generar ya no un esquema de concientización sobre los techos, sino manuales técnicos que le permitan a la persona seguir algunos prototipos, viendo cuál es el beneficio económico, social y ambiental que va a tener para su esquema de vida. Y posiblemente de ahí sí puede llegar a haber un incentivo por haberlo hecho o no. Entonces, casualmente, podríamos estar hablando de que no hemos podido tener acercamiento con tantos gobiernos, pero lo que se está buscando hacer es que no repliquen muchos manuales que encontraron y lo pongan como una alternativa para las personas, y después estas mismas personas pues, se den cuenta que esto es incosteable, ¿no? Empezando por los costos de los materiales. Las personas dicen, si cada metro cuadrado de un techo verde lo cotizo y me sale arriba de los 1,000 pesos y yo tengo un techo de 45, no voy a invertir 45,000 pesos en una vivienda para tener vegetación que mejore el ecosistema urbano. Eso es algo que no va a pasar. Y es algo con lo que hemos ido como trabajando, ¿no? Y dentro de las perspectivas que se tiene entonces, aquí los que nos acompañan, que algunos vienen del área biológica, es esto, es nosotros necesitamos el interés de verlo como un esquema biodiverso para poder empezar a hacer por lo menos el primer modelo prototipo en algunas zonas ya en espacios no privados, que es como lo hemos hecho nosotros, para poder hacerle un estudio completo. Mejor me extiendo un poquito, pero por ahí vimos un estudio de una persona que está en Ensenada sobre cuáles plantas se dan mejor en la zona para proponerlas como techo verde. El problema que se tiene es que no se especifica y no hemos podido revisar qué tipo de sustrato usó, cuál es el costo del sustrato, por qué el grosor de las capas, si maneja un sistema de riego o simplemente colocó las plantas, las dejó y está viendo cuál es la que más resiste. Entonces, como conclusión es eso, los biotechos no pueden ser trabajados esperando que la naturaleza haga todo. ¿Por qué? Porque es un sistema artificial. Pero bueno, no sé si más o menos contesté un poco la pregunta, y te paso, de todos modos voy a pasar el link para que veamos la sesión anterior, donde creo que ahondábamos mucho más sobre esa parte. Bueno, gracias. Sí. Por ahí tengo otra mano levantada de López. Leslie. Sí, gracias. Bueno, de hecho tenía igual unas preguntas que sé que ya abarcaste en la respuesta anterior, pero ahorita con esto último que mencionas, me llama la atención de la investigación acerca de, o sea, una propuesta de qué tipo de plantas podrían funcionar, eh, y que, o sea, todavía quedan muchas interrogantes al respecto. Entonces, me comienzo a dar una idea de que estas investigaciones están mm, abordadas desde el aspecto estrictamente académico, ¿no? O sea, es porque se hizo esto, bla, 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 pero que no están abonando necesariamente a su implementación, como que al aspecto práctico, pues, ¿no? O sea, que todavía quedan ahí como que muchos huecos, y entonces me preguntaba yo, todas las investigaciones o bueno, los acercamientos que se han tenido con universidades se están llevando a cabo de este modo, o si tienen un enfoque pues, más acotado a esta resolución tipo de problemas. Ah, ok. Bueno, mira, en el caso de lo que nos preguntas, lo que nosotros observamos, que es lo que menciona la doctora, hay investigaciones aisladas. O sea, hay quien se dedicó a estudiar el sustrato, otro está estudiando una planta, otro está estudiando biodiversidad, otro, o sea, todo esto está haciendo de esa forma, porque cada quien investiga dentro de su campo lo que le interesa, obviamente, descubrir. Nosotros lo que tenemos en esta cuestión distinta es que nosotros abordamos la investigación desde el modelo arquitectónico, o sea, la infraestructura gris. La infraestructura verde tiene un principio, es yo parto de que exista infraestructura gris para mejorarla y aprovechar los recursos naturales. Si no existe infraestructura gris, no puede existir infraestructura verde, porque la infraestructura verde es eso, la mejora de la gris. Entonces, por eso es que si hablamos de un camellón y hablamos muchas veces de un techo,
es donde queda muy explicado, porque en el techo donde no tenemos nada, nosotros lo que tenemos que empezar a observar es resolver la parte técnica. Y la parte técnica de la planta, aunque estudien qué planta se da o qué planta no se da, desde la parte no biológica, sino de la parte agrícola, es muy fácil responderla. O sea, si tú me dices, yo quiero cultivar fresas en tal clima y en ese clima normalmente no se da la fresa, lo que se hace desde el punto agrícola es, ok, vamos a ver qué es lo que le está faltando, temperatura, calor, humedad, nutrición, horas frío, etcétera, etcétera, etcétera. Y se puede incluso mejorar la variedad de la especie. O sea, ya no usamos esta fresa porque no se da, pero esta otra sí. Incluso semillas mejoradas. Hay una cantidad de esquemas desde el punto agrícola que nos garantizan, de alguna manera, decir que podemos darle las condiciones controladas para que la planta se dé. Entonces, si tú me dices que estudias plantas para ver cuál resiste y la estás dejando literalmente a lo que Dios dice, desde el punto técnico te digo, es que no es así. Tú dime qué quieres meter ahí y yo te doy los parámetros, te doy el equipo mecánico, te doy lo que se requiera para que sí o sí haya un porcentaje alto de probabilidades de que se desarrolle. Entonces, tu estudio nos funciona siempre y cuando habláramos de que desaparece la humanidad, se quedó sustrato sobre los techos y esas plantas se dieron. Y es lo que va a pasar. Literalmente, va a haber una teoría de la sustitución donde sobre los techos empezarán a generar cosas así como sobre las pirámides y eso va a pasar. Pero en una urbe evolucionada, donde las cuestiones son diferentes, este tipo de estudios que nos dan parámetros importantes en saber cómo se comporta la planta, lo que nos diría a nosotros es, ok, estas 5 plantas se dieron bien, vamos a eficientar que no sobrevivan, sino que se desarrollen, y tú tendrías que justificarme a mí por qué, como el caso del estudio del doctor de Suiza. Ok, voy a meter estas orquídeas porque son plantas que ya no se dan en un entorno natural y que en el techo se pueden dar. Entonces justificaríamos que existe el recurso para meterlo porque estamos haciendo un rescate, o sea, una unidad de manejo ambiental para rescatar X especie. Eso es como tendría que trabajarse, pero vamos a ahorrarnos, como quien dice así, partir de la nada, utilizando factores desde el área agrícola que nos permiten estabilizar la planta que tú buscas. Por ahí veo un mensaje. Dirigió una tesis de maestría sobre diversidad en fauna en techos verdes. Esos son súper importantes. O sea, ahorita estamos tratando de buscar en diferentes regiones, porque mencionábamos también la sesión pasada, que ahorita al menos nuestra meta como laboratorio de investigación es poder generar manuales, pero ya por zonas específicas, o sea, o por ciudades, no tan general. Y al menos en el caso de Ciudad de México, el doctor que ustedes vieron ahí vino a Ciudad de México cerca del 2010 a trabajar con Chapingo, a hacer un estudio de biodiversidad y no hemos logrado encontrar nada. O sea, dentro de todo lo que él ha publicado, en todos los techos que ha recorrido por el mundo, en el caso de México, no hemos podido encontrar ninguna publicación. Entonces, pues la verdad nos preocupa bastante porque, pues al parecer lo que encontró, pues fueron datos que no fueron muy relevantes en temas de biodiversidad, o muchos de los techos que visitó incluso ya fueron retirados. Entonces, pues ahí es donde carecemos de un tipo de información. ¿Alguien más por ahí? Pues bueno, doctora, no sé si quieres agregar algo más por acá. Ya nada más para checar esta perspectiva. Hay otra persona levantando la mano, Perdón, Teresa Ruiz. no la veo. Adelante, adelante. Igual tomen el micrófono, pues que a veces se me van. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación, está muy interesante. Yo aquí más bien como que veo varias problemáticas que estarían conjugándose con lo de los biotechos.
yo creo que sí se requiere bastante conocimiento para su implementación. Por un lado, pues lo que mencionaban sobre el manejo del agua, creo que eso me parece muy, muy importante. El tema del agua también es algo que desafortunadamente con el tiempo hemos visto que empieza a escasear, ¿no? Como bien lo mencionaban, ya en algunas colonias o delegaciones empieza a haber escasez de agua. Entonces, por un lado es eso, en que muchas personas quizás no tengan la posibilidad de mantener un biotecho. Y por otro lado, pues la educación ambiental, que como también mencionaron hace ratito, pues requiere información técnica sobre qué especies se puedan meter a un techo, ¿no? Y pues tiene que ver incluso con la infraestructura de las casas. No sé, para ustedes, ¿cuál ha sido el mayor reto para la implementación de estos proyectos? Porque yo veo por un lado eso del manejo del agua y por otro, pues pues como que el estudio de las características socioeconómicas de pues los estados, las colonias o los barrios en los que vivimos para que se pueda implementar. Me parece que son proyectos muy, muy interesantes, pero que plantean pues, ciertos requerimientos, ¿no? de información y de conocimiento que pues la mayoría no tenemos. Entonces, no sé para ustedes cuál ha sido como el mayor reto para poder como implementar estos proyectos a una escala mucho más amplia. Gracias. No, por nada. Pues de hecho, ¿cómo se dieron los techos? Por ejemplo, lo que colocamos nosotros. Lo que colocamos nosotros surge porque en el 2008, 2009 más o menos empezamos a dar talleres de techos verdes. O sea, todo esto incluso no estaba tan digerido en aquel entonces y empezamos a acercarnos con algunos grupos, como empezar a impartir en la UAP de Puebla, por ejemplo, fue de las primeras que empezamos a iniciar ahí a público general y a algunas personas. Y así hemos venido ya durante varios años dando este tipo de esquemas. Entonces, estas personas asisten o asistieron a un taller para construir su propio techo. O sea, era como el objetivo principal de capacitarse en ese sentido. Les dábamos toda esta perspectiva y muchos incluso fueron desarrollando modelos distintos. O sea, nos caía, por ejemplo, algún diseñador industrial y nos decía, es que yo hice un sistema modular. O sea, entendí como los parámetros que tú me estás dando, los pesos y demás tablas que muchas veces compartimos y diseñé esto, ¿no? Y esto es lo que puse. Ah, perfecto. ¿Cuánto tiempo tiene? No, pues 3 años y son los techos que muchas veces nosotros estudiamos. O sea, ¿qué pasa acá entonces? Que la problemática más fuerte que nosotros hemos tenido literalmente son la norma de naturación urbana de la Ciudad de México, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nos limitaba a que si no era un sistema con geomembrana, no podía ser un techo verde, no lo considera un techo verde su norma. Entonces no existía como los beneficios fiscales y cosas así que prometía, siendo que nosotros participamos dentro de esquema que se implementaba para eso y lo que se buscaba era de alguna manera favorecer la compra de las geomembranas porque son las empresas de cierto grupo que las vendía, ¿no? Y lo sé porque incluso algún tiempo trabajé en una de esas empresas. Entonces, la dinámica de mostrarlo de esa manera, ¿no? Incluso una pregunta en una conferencia que hubo en Chapultepec el doctor vino y de una conferencia pública donde a una persona se para y le dice, bueno, está padre lo que van a hacer en los techos verdes, ahí se mencionaba lo que iba a venir en el programa de Ciudad de México, decía, pero los costos y lo que menciona son complejos, ¿qué hay para la gente normal? O sea, ¿qué hay para la gente como nosotros y poder construir un techo verde, ¿no? Y recuerdo que en ese tiempo, por parte de Chapingo, la respuesta fue, en algún momento va a haber tantos que los costos van a bajar y va a ser accesible para que todos puedan comprar. Entonces, eso fue el detonante en el que nosotros empezamos a desarrollar proyectos en el sentido de cursos, pidiendo que las personas, una persona, pusiera su techo literalmente para que ahí pudiera hacerse toda una práctica, ¿no? Y el costo de implementación iba a salir a partir de que las personas pagaran su curso y con eso nosotros pudiéramos comprar los materiales, implementarle su techo y su techo se quedara y posteriormente pudiéramos estarlo estudiando.
Entonces, creo que a lo mejor más allá del reto, creo que el mayor aporte que tuvimos fue el trabajo participativo, que hasta ahora seguimos teniendo de muchos alumnos. Y por lo que se busca, pegarlo no como algo comercial, de decir, ¿sabes qué? Yo te voy a vender biotechos como empresa y te construyo todos los que quieras, sino hacerlo a la contraria. O sea, nosotros lo que buscamos es la participación de gobierno en la cual nos permita tener algún lugar público o incluso las universidades, que es lo que trabajamos con ellos. Necesitamos un espacio donde tengan esto, se puede implementar y los costos sabemos que muchas veces no van a venir de algún recurso gubernamental ni van a venir de otro lado, pero sí hay la probabilidad de que si nosotros tuviéramos un grupo de 50 personas y cada persona paga X cantidad y el prototipo que se queda se le queda a una institución educativa, ese modelo pueda seguirse estudiando durante mucho tiempo. Y es por los vínculos que normalmente venimos haciendo. Antes de pandemia teníamos ya casi la probabilidad de meter en dos tecnológicas este tipo de proyectos, mantener becarios que estuvieran haciendo diferentes estudios durante las generaciones que vienen con la infraestructura que se queda, favoreciendo a que cada uno de los que empiecen a estar, pongamos, Facultad de Ciencias, estudiando, puedan tener este modelo a partir de este desarrollo. ¿Por qué? Porque me pueden decir, bueno, existe en la UNAM algún techo verde, lo maneja el doctor Jerónimo Reyes, me parece, no sé si todavía es el que está ahí, y pues podemos observar y podemos ver y podemos medir todo lo que se tiene, pero de acuerdo a la dinámica que veíamos la clase pasada, lo que el doctor Jerónimo Reyes tiene estaría dentro de lo que nosotros clasificamos como un agrotecho. Él está produciendo suculentas y las mantiene bajo un esquema de producción de suculentas. No es tanto un biotecho porque no encuentro unos medidores que nos digan, bueno, vamos a hacer esto y vamos a ver qué compatibilidad tienen tales especies que tenemos en tu techo con la reserva que tenemos a un lado, ¿no? O vamos a tratar de reintroducir estas otras plantas o estos animales o esto. O sea, no es como estudiar lo que se dio, sino aquí más bien el programa de estudio tendría que ser qué es lo que quiero que se dé, que responde un poco también a la pregunta. Me dices, ¿qué plantas se dan? Bueno, acá es, ¿qué plantas quieres que te den? ¿Y por qué? Si tú me dices, yo quiero rescatar estas 5 especies, ¿en qué zona de la Ciudad de México es más apta? Yo te voy a decir, ¿sabes qué? Mira, mejor el Ajusco la tiene o Ecatepec la tiene. Vamos a meter este tipo de sistemas de riego, vamos a meter este tipo de sustratos. ¿Por qué? Porque estudiamos la planta y sabemos los requerimientos que necesita para así darse. Y en el esquema que traen dentro de los estudios es al revés. Es como yo aquí tengo la zona y pues creo que puede ser esto, las pongo, veo qué sucede en unos años y vi si se dio o no se dio solita. Entonces, no entendemos por qué el trabajo experimental empírico se realiza cuando nosotros estamos hablando de un esquema no natural en el cual nosotros no vamos a poner un tubo de hidroponía para ver qué tipo de lechuga se da, sino estudiamos primero la lechuga y sabemos lo que requiere y sabemos que se produce y se da, que es como debería trabajarse, que es un poco más agregado al esquema de los agrotechos. El caso económico que mencionaste también, los proyectos de techos que nosotros hemos logrado también con mucho éxito, en el caso de los monocultivos a nivel social, ha sido por personas que dicen, sabes que yo sí le invierto a lo mejor unos 20,000 pesos a un sistema hidropónico de techos, pero estoy teniendo una rentabilidad de 15,000 pesos mensuales de lo que produzco en lechuga, con todo y desperdicio, y la vendo localmente a ciertos restaurantes o la vendo a personas. Entonces, ha sido un sistema más funcional de huertos, si lo queremos ver así, ¿por qué? Porque la persona sabe que mete esa cantidad, pero sabe cuánto regresa y sabe en cuánto tiempo regresa y sabe cómo mejorar su sistema y entonces lo ve ya como una actividad completa, ya no como un esquema cultural de beneficio solamente ambiental. Por eso que sí dividimos agrohuertos de biohuertos. Pero eso sí, todo esquema que tú me pongas vulnerable, donde quieras incluir un sistema de techo verdes, tendríamos que estar trabajando a partir de la base de los agrotechos. Todo esquema de recuperación, zonas periféricas, problemas de recursos, inundaciones, asoleamiento, temperatura, o sea, cuestiones muy naturales, es el esquema de biotechos. Son las dos diferencias de cómo el eje que tenemos ahorita está tratando de atacar esquemas como con perspectivas muy acotadas, ¿no? Ok, muchas gracias.
Y bueno, una vez más, retomando esto que mencionan de, o sea, el deseo es que el gobierno les dé un espacio que hace falta. O sea, Yo le diría pero, más academia, sinceramente, no tanto gobierno, pero academia sí. Esperamos, apenas tuvimos el primer acercamiento con la Facultad de Ciencias de la UNAM, y así como hemos tenido con algunos otros. Literalmente nosotros lo que más estamos buscando es eso, ¿no? O sea, como poder organizar, en este caso está organizando el del diplomado, pero ya esperando pase pandemia, nuestra meta sí es poder lograr, no requeremos algo muy grande, queremos realmente un espacio y generar un convenio de investigación. O sea, ese convenio de investigación nosotros podemos aportar materiales, podemos aportar N cantidad de cosas. Dependemos obviamente de los estudiantes, o sea, las personas que puedan ahí llevar a cabo las tesis, los profesores que las dirijan y meter metas, ¿no? De esa manera. O sea, insisto que no le veo un problema realmente de recursos en la cuestión de la implementación. Sí, que si algunos investigadores no tienen beca, pues muchas veces no entran en este tipo de estudios. Pero pues tenemos algunos otros estudiantes que sí van a requerir titularse, entonces podrían dirigirse ahí sus prácticas, y pues que exista como este interés, ¿no? Para que también nosotros podamos invitar, aparte de los colaboradores que tenemos de otras instituciones, para poder hacer campos multidisciplinarios. Es a lo que realmente le estamos apostando, ¿no? A generar un convenio, buscar un modelo, o sea, un modelo de estudio, jalar áreas multidisciplinarias, fijar un objetivo de investigación, que eso puede hacerse desde antes de que nos den el espacio, y ponerlo a trabajar por varias generaciones. O sea, eso es lo que se está tratando de hacer. Entonces espero que por ahí nos vaya bien en ese sentido. Al menos con el diplomado realmente sí se han abierto varias cosas, porque es la manera en que nosotros estamos pudiendo acercarles, o vamos a poder acercarles mucho del compendio de registro documental que tenemos, pues que también ellos nos digan, sabes que las líneas que me interesan son estas, o los estudios que tenemos ya, que a lo mejor también no los conocemos, son estos, y pues vamos a trabajar, ¿no? Para poder sacar eso. Entonces, vamos más o menos por esa línea. vale, perfecto. Creo que ya no hay más manos levantadas. Y bueno, nos queda una tercera charla el próximo miércoles. Esta ya no viene tan técnica, está mucho más relacionada con el sentido de biofilia y la parte psicológica y educación ambiental. Realmente es por donde se dirigen. Ahí la dirige la doctora Leonela y la doctora Juliana, que nos va a acompañar en esa sesión. O sea, es netamente más hacia ese sentido. Pero pues les hacemos llegar igual también el link para que por ahí lo puedan revisar. Le den seguimiento, y pues les agradecemos muchísimo porque realmente este tiempo que ustedes nos comparten con preguntas y todo nos permite a nosotros generar parte de las clases que se van a dar durante el diplomado que empieza en enero, que es un poquito más extenso, y pues que sí abarca obviamente otras tantas cuantas horas de estudio más específico, como sustratos, ya específicamente sobre plantas y otros desarrollos. Por ahí nos acercaremos un poco a algunos bibliografías que nos están dando y cosas que sí nos interesa estudiar. Y pues nuevamente el espacio, agradecerle a la Facultad de Ciencias que nos permitió la difusión, y les estaremos haciendo llegar información del siguiente evento. Entonces, pues, me despido. Que estén muy bien. Doctora. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos. Gracias, Hasta luego. buenas tardes. Hasta luego.